Muy buenas tardes a todos. Hoy daremos inicio con la cuarta sesión de la materia de delitos especiales, en la cual hablaremos de lo que es el derecho penal constitucional. ¿A qué hace referencia el derecho penal constitucional? Si bien como hemos analizado en sesiones anteriores o incluso en otras materias, la Constitución contempla una serie de garantías que son procesos los cuales tienden a proteger al individuo y a toda persona que se encuentra en la nación, y enfocada esencialmente da las pautas para establecer lo que es el derecho penal. Pero no es la única función que tiene la Constitución aplicada en el ámbito de la materia penal. Es decir, si bien establece las bases de lo que será el procedimiento penal, establece cuáles serán las garantías, a qué se sujeta, cuáles son las reglas, establece sanciones, pero también tiene otro apartado en el cual establece en materia federal o local algunas disposiciones que veremos un poco más adelante para regular la actividad de los servidores públicos y algunos particulares. Pero, ¿qué es el derecho penal constitucional? Se puede entender que es una rama del derecho que abarca el conjunto de normas constitucionales que determinan conductas delictivas específicas para los funcionarios de la Federación, del Estado en el ejercicio de sus funciones. También abarca particulares, esencialmente. ¿Particulares en qué sentido? Cuando intervengan en acciones, en este caso, directamente con la Federación o los estados. Como menciona, entonces, la relación con el derecho penal puede ser desde dos puntos de vista. Una como un órgano regulador y la otra como un órgano normativo de conductas. Regulador viene siendo en el sentido, tal como manifesté, cuando señala las garantías, donde establece los límites a las acciones legales. Pero también tiene la función de órgano normativo al señalar conductas específicas delictivas en contra de particulares. Debe de señalarse que, si bien específicamente narra únicamente dos conductas delictivas dentro del mismo, sin embargo establece los procedimientos para conductas delictivas que pudieran realizarse contra cierto tipo de servidores públicos, tanto federales como locales y algunos particulares, en la relación que tengan con el gobierno. En este caso, manifiesto que los delitos por corrupción son bastantes, o sea, no es únicamente decir la corrupción es tal cosa, sino que abarca diversas figuras delictivas como el enriquecimiento ilícito, que es parte de este, así como delitos de abuso de autoridad, etcétera. Pero reitero que la conducta de cuestión del enriquecimiento ilícito, o sea, hago mención que son estos dos delitos son los que menciono específicamente, pero el enriquecimiento ilícito es parte de los delitos de corrupción que veremos más adelante. Ahora veremos cuál será entonces la responsabilidad de los agentes previstos en la Constitución de los Estados Unidos, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Veremos algunos aspectos doctrinales que nos señalan que en México, a nivel constitucional, se contienen las disposiciones relativas a los tipos de responsabilidades en las que pueden incurrir los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, mismos que pueden ser de carácter civil, administrativo, político y penal. Se establecen de carácter civil, en los cuales se manifiestan en una reparación pecuniaria. Se manifiestan de carácter administrativo, donde sanciona actos y omisiones de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia en la administración pública. Esto lo únicamente a sanciones administrativas. Asimismo, existe una responsabilidad política, la cual es objeto del llamado juicio político, el cual hace referencia a acciones u omisiones que rinden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Y por último, tenemos la responsabilidad penal, que será aplicable solo después de una declaración de procedencia. Entonces, ¿qué es la declaración de procedencia?
Es el proceso mediante el cual se establece una sanción contra un ejecutivo funcionario del gobierno y que solamente vamos a ver quién puede decretarla y contra qué sujetos procede. Primero vemos una definición que nos da el Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, que no manifiesta que la elección de procedencia es el término que sustituye al de declaración de desafuero. Como recordaremos, existía la figura del fuero, en este caso estaba el fuero constitucional, y se cambiara por una declaración de procedencia en la existencia de delitos, ya que hasta la fecha subsiste el fuero diplomático. Pero en materia interna vemos que procedencia la viene en latín proceder, que significa adelante o ir adelante, es avanzar, con el sentido de que se pasa de una cosa a otra, en progresión, yendo por etapas sucesivas. Tal como se llama el diccionario etimológico de la lengua castellana. En español también se le conoce con el nombre de antejuicio. Este español de España. Asimismo, el término de declaración de procedencia, que antes se denominaba foro constitucional, es conocido con el mismo sentido de constituir una garantía en favor de personas que desempeñan determinados empleos, funciones públicas, o se ocupan de determinadas actividades relacionadas con el gobierno, en virtud de la cual su enjuiciamiento se haya sometido a jueces especiales. Bien, en lo particular veremos que se refiere pues a jueces especiales, ya que existe una declaratoria de algunas partes del Congreso para poder hacer la procedencia. Pero la sanción, o sea, quien sanciona en su momento la actividad delictiva depende pues de qué ámbito sea, por lo general suele ser de ámbito federal. De igual manera, el Diccionario Jurídico de la UNAM nos señala que el fuero constitucional era el derecho que tenían los llamados altos funcionarios de la Federación para que antes de ser juzgado por la comisión de un delito, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión resolviera sobre la procedencia del mencionado proceso. Bien, como aquí menciona que es la Cámara de Diputados quien va a resolver. Ahorita veremos en qué supuestos. Igual como antecedente tenemos que en las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 1982 se le cambia el nombre de declaración de procedencia, aunque la institución subsiste, o sea, sigue siendo el foro constitucional. El procedimiento que se seguía ante la Cámara de Diputados era para que esta mencionara el denominado proceso penal ordinario, conocido como desafuero. Procedimiento muy parecido al de juicio político de responsabilidad. En su primera instancia, por lo cual es frecuente que se confundan. Bien, como veremos, el juicio político se quedó relegado únicamente a lo que son estas sanciones administrativas, como quitar a la persona del cargo, etcétera. Mientras que la declaración de procedencia es un mecanismo con el cual se busca más que nada intentar que un funcionario de nivel federal o de un nivel alto de un estado sea únicamente señalado de manera no objetiva, y con esto evitar pues que continúen su labor. O sea, puede ser muy común que suceda esa figura, por lo cual en serio la citada declaración de procedencia. Bien, ahora tenemos aquí cuál es el objeto, tal como manifiesto. El objeto de la declaración de procedencia se aplica para dar curso al procedimiento de responsabilidad penal, en el que posiblemente incurren los servidores públicos federales, así como a nivel estatal gobernadores, diputados y magistrados, que incurren en delitos federales. Así también aquí entran los particulares cuando tengan relación con estos. Es decir, la función del particular puede ser en relación de alguna participación que tenga dentro, acompañado por el federal, del servidor público. La declaración de manifestación, examen que hace el Congreso de la Unión de los hechos procedentes delictivos cometidos por algunos servidores públicos. El objeto, tal como manifesté, es que las acusaciones temerarias o sin fundamento no proceden contra el servidor durante el tiempo que esté en su cargo.
y así se puede desempeñar libremente en el ejercicio de su función sin presiones por parte de acusaciones que pudieran ser unas falsas. Esto es, el fin o sea, el objeto esencial que busca la declaración de procedencia es que la persona continúe en el cargo desempeñando sus funciones sin interrupción. Pues se puede dar el caso, recordemos que las funciones públicas pues, por general son determinadas, son por tiempo determinado. Y si en el proceso de un señalamiento penal en contra del funcionario se pueden llevar inclusive la mitad o hasta más, casi todo el tiempo de que puede durar dicho cargo, entonces se le estaría inhabilitando de realizar su función indebidamente. Entonces la declaración de procedencia tiene que analizar si efectivamente hubo o no una conducta la cual deba de ser sancionada por el orden penal. Asimismo, tenemos que la no declaración de procedencia, es decir, si en su momento el órgano que va a analizar la situación, en este caso el Congreso o la Cámara de Diputados, resulta que no es procedente, esto no equivale a una exculpación del acusado, sino que depende de la tramitación de las etapas procesales correspondientes. Las cuales pueden reanudarse sin afectar las reglas de caducidad o prescripción, una vez que el servidor hubiese dejado el cargo público que venía desempeñando. Es decir, aunque se aclare que no es procedente o que no se resuelva, aún así dicho delito queda vigente, atendiendo pues a las reglas de la prescripción, aunque el servidor deje el cargo que viniera desempeñando. Vamos a entrar pues al análisis de cuáles serían los sujetos de la declaración de procedencia, como que es una responsabilidad penal. En el ámbito federal se procede contra diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el secretario de despacho del gobierno federal, los jefes del departamento administrativo, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el fiscal general de la República, el fiscal de justicia del Distrito Federal o procurador, depende cómo se le nombre, los diputados de la Asamblea del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura Federal, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, los consejeros presidente y consejeros electorales del Consejo General del Distrito Federal Electoral. Estos se mencionan en su mayor parte en el artículo 111 del primer párrafo, parte inicial. Pero nos señala también que la responsabilidad, la comisión de delito por parte de cualquier servidor público será perseguida y sometida en los términos de la legislación penal. Es decir, nos manda la legislación penal para señalar cuáles serán los términos a los cuales la declaración de procedencia es únicamente el proceso para poder desaforar, en este caso al servidor, y continuar penalmente por la vigilar su conducta. Pero ya en cuestión de la sanción y la figura delictiva remite directamente al Código Penal Federal o el Código Local, dependiendo pues a qué nivel se maneje. Lo anterior es que todo esto queda regulado dentro del título 10 del Código Penal Federal, que veremos un poco más adelante, que comprende los delitos cometidos por los servidores públicos. Entonces tipifica pues el enriquecimiento ilícito, entre otros tantos. Requerimiento que se refiere pues el párrafo segundo del inciso 3 del artículo 59 constitucional. Entonces, ¿cuál será el procedimiento para realizar dicha declaratoria? Esta se hace ante la Cámara de Diputados, la cual declara por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si hay lugar o no lugar a proceder contra el enjuiciado. Si la resolución fuese negativa, se suspenderá todo el procedimiento ulterior. Si la Cámara declara que hay lugar a proceder, el sujeto quedará en imposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. Bien, entonces, dicha conducta no es eterna por lógica, ni está suspendida tanto por el cargo, sino que también tiene sus propias leyes en cuanto a la prescripción, que nos señala, según el artículo 111,
que la responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público será exigible de acuerdo a los plazos de prescripción consignados en la ley penal, pero nunca serán inferiores a 3 años. Y los plazos de prescripción se interrumpen tanto el servidor público se desempeña cargo alguno de los que hace referencia al mismo artículo 111. Pero bien, aquí hay algo que tenemos que tomar en consideración que es muy relevante, y es cuándo se da la comisión de ese ilícito. Por ejemplo, si el ilícito lo cometió previo a ser funcionario o servidor público, entonces no estamos hablando que se necesita una declaración de procedencia, sino que ese delito se interrumpe su prescripción hasta en tanto termine el cargo. Ya se podrá continuar de manera. Pero si el delito lo comete cuando es funcionario público, entonces no es necesaria la declaración de procedencia. Bien, aquí vamos primero que nada en cuanto a funcionarios públicos federales. Pero el presidente de la República tampoco está sujeto a dicho proceso, a una declaración de procedencia. La Constitución nos regula que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solamente puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Debo recordarles que los delitos graves del orden común son aquellos considerados por la Constitución y las normas aplicables, en este caso Código Penal Federal, etcétera, que son aquellos que meritan la prisión preventiva de manera oficiosa. Entonces aquí entra pues lo que es el homicidio, violación, terrorismo, secuestro, delitos contra menores, esos son los delitos graves, o aquellos en los que se hagan mediante el uso de un arma, que también merecen prisión preventiva oficiosa. En cuanto a procedimiento contra el presidente de la República, este tiene que ser acusado ante la Cámara de Senadores. Es decir, aquí procede contra senadores únicamente, mientras en los otros del órgano federal otros supuestos eran contra en la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Senadores resuelve conforme a la legislación penal que resulte aplicable. El artículo 108 nos señala quiénes son los sujetos de materia del ámbito federal para efecto de determinar la responsabilidad hasta que elude el título. Y señala que se votarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, es decir, todo diputado, gobernador, etcétera, senador, magistrados, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, a los funcionarios y empleados en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal. Aquí entran todos los secretarios, cualquier secretario de Estado entra dentro de este tipo de parámetros. Asimismo, como los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución les otorga autonomía, que serán responsables por los actos u omisiones que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Como segundo puesto tenemos a los sujetos locales. Bueno, se refiere a sujetos locales, primero fuimos en el ámbito federal, ahora vamos en el ámbito local. El mismo artículo señala que los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados de las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y en su caso los miembros de los consejos de la judicatura local, los integrantes de los ayuntamientos y alcaldías, los miembros de los organismos a los que la Constitución local les otorga autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como el manejo y aplicación indebida de fondos y recursos federales. Esto toma en cuenta que no por el hecho de que un recurso federal salga de la esfera de la federación para ir a las entidades particulares, a los estados, y ya con eso pueden hacer un uso sin tener alguna responsabilidad. No, la misma tiene su sanción, como estamos viendo. En lo anterior entra el ámbito que señala en dichas constituciones, ya que las mismas también tendrán la facultad de señalar quiénes tienen carácter servidor público dentro de los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, bien de los estados. Y los mismos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. Bien, luego nos señala asimismo el artículo 109 de la Constitución,
Las sanciones a las que pueden ser lo que es el juicio político y por la comisión de delitos, que nos señala en su fracción primera que se impondrá mediante juicio político las sanciones indicadas en el artículo 110 de la institución del cargo cuando en ejercicio de funciones incurran omisiones y que no procede el juicio político por la mera expresión de ideas. Sin embargo, si la comisión de delito por parte de cualquier servidor público o particular se incurran en hechos de corrupción, menciona aquí, dice la corrupción, será sancionado en los términos de la legislación penal aplicable. Aquí nos señala el segundo tipo de delito que dice que las leyes determinarán los casos y las circunstancias en las que se debe sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, por sí o por tercera persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conozcan como dueños de ellos, cuya procedencia ilícita no se pudiera justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan. Recordemos que al inicio de la gestión de cada servidor público y anualmente tiene la obligación de emitir una declaración patrimonial. En dicha declaración también cuando incurren omisiones que declare menos de lo que tenga, eso constituye un delito, una presunción también del enriquecimiento ilícito. Bien. Ahora veremos en estos casos. Entonces, ¿quién puede denunciar estas conductas delictivas? Cualquier ciudadano, lo cual hará bajo su más estricta responsabilidad y mediante la prestación de elementos de prueba. Y se formará la denuncia ¿ante quién? Ante el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados. Respecto a las conductas referidas, la convención de lo que es hechos de corrupción o enriquecimiento ilícito. Es muy común, como puede verse, que particulares ciudadanos interpongan denuncias por dichos actos. O bien, es poco común que lo hagan entre servidores públicos. Claro que debo recordar que la ley penal nos señala que cualquier persona está obligada a denunciar ante la conducta de un hecho ilícito y más si es un servidor público. La secrecía. Se refiere pues en razón de que en los asuntos de enriquecimiento ilícito las instituciones correspondientes pues a quienes se les pida, en este caso que el secreto bancario no puede existir cuando hay una investigación de dicha índole, o bien el secreto bancario, o bien hay instituciones que se carguen de recabar como el SAT o Hacienda, de recabar los impuestos. Bien, podemos hablar aquí en este tipo de situación de la concurrencia de normas en el caso de que sean los ejecutivos de instituciones federativas o diputados locales, magistrados de los tribunales de justicia de las entidades federativas, miembros del consejo de las judicaturas locales o los miembros a quienes las constituciones les otorguen, constituciones locales, autonomía. En dicho caso será el mismo procedimiento establecido por el artículo que ya mencionado. Pero en este caso la declaración de procedencia será para que se comunique la legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. ¿Cuáles son los efectos de la declaración de procedencia? Conforme las declaraciones de los senadores y las de la Cámara de Diputados son inatacables. El efecto de que haya lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto al proceso penal. Si culmina en sentencia absolutoria, el inculpado puede reasumir su función. Y si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido en ejercicio de su encargo, no se condenará al reo la gracia del indulto. Pero reitero, aquí en este curso, suponiendo que se concede que se señale que es procedente, al final de cuentas termina en absolutoria, pero pues ya pasó su periodo de cargo, ya difícilmente puede volver al mismo. Aquí ya va a caer una responsabilidad administrativa en contra del gobierno del estado o quien haya dado lugar a la declaración de procedencia. Ahora, ¿cómo se sancionarán las cuestiones penales? Esto sería de acuerdo a la legislación penal, como señalé. La declaración es únicamente para ver si efectivamente se va a proceder contra la persona, pero la sanción o la figura delictiva queda conforme a las leyes penales. Y nos habla aquí también de lo que es una gradación en cuanto agravante, pues en cuanto al beneficio que se hubiera obtenido.
Si el delito lo comete cuando está separado de su encargo por cualquier otra circunstancia, no es necesaria la declaración de procedencia. O si bien el servidor público se desempeña en sus funciones propias o ha sido nombrado para otro cargo distinto, se procederá de acuerdo, o sea, se continúa con la declaración conforme lo impuesto en dicho precepto legal. Bien, ahora ya que vimos cuáles son las situaciones, objeto, finalidad de declaración de procedencia que nos señala la Constitución, veremos de manera glosa cuáles son los delitos por hechos de corrupción titulados por el título 10 del Código Penal Federal. Hago mención del Código Penal Federal en virtud de que su relación, o sea, las sanciones que establece también el Código Penal local son similares en su mayoría. Entonces, para efecto de evitar la doble confusión o señalamiento, lo que puede crear confusión, vamos a irnos únicamente por este. Nos señala primero quiénes son los sujetos a quienes considera servidor público. Y para eso es toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, centralizada o en el Distrito Federal, órganos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas, fideicomisos, empresas productivas del Estado, en el Congreso de la Unión, Poder Judicial Federal o que manejen recursos económicos públicos federales. Dichas imposiciones también son aplicables a los gobernadores de los estados, a los diputados, a las legislaturas locales y a los magistrados de los tribunales de justicia locales, por la comisión de los delitos previstos en ese título 10 en materia federal. Asimismo, esta misma legislación nos señala los supuestos en los que serán sancionados los particulares. Dice que los mismos sanciones serán para cualquier persona que participe en la perpetración de los delitos previstos en este título o el subsecuente. Aquí habla más que nada de, como comenté, o sea, no nomás se sanciona al servidor público federal, sino también si la participación se demuestra en la investigación que hubo participación de alguna persona particular, digamos, como ejemplo, pues en el cohecho, pues que quien recibe o quien otorga es un particular, no necesariamente un servidor, también ese se le sancionará con dichas reglas. Y señala que a los servidores, además de la sanción, se le impondrá la destitución e inhabilitación para desempeñar el empleo, cargo o comisión público. Y en particular, o sea, a este mismo, se le negará participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas, concesiones, aprovechamientos y uso de bienes de dominio de la Federación por un plazo de 1 a 20 años. Este plazo, según la ley, se estipula conforme sea el monto de la sanción, lo que lo determina. El monto, pues, del beneficio obtenido o del agravio al Estado. Y asimismo nos señala el artículo que el juez debe considerar el carácter de servidor público, además los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando incurrió. Y en caso de particular, el juez debe poner la sanción de inhabilitación para desempeñar además un cargo público, así como participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios. Usted en el particular ya no podrá tampoco ser servidor público en caso que se le determine algún delito, ni participar en las adquisiciones, arrendamientos de parte del gobierno federal. Veamos ahorita entonces los delitos en lo particular, visto por el capítulo mencionado, título 10 del Código Penal Federal. Esto veremos a grosso modo, ya que son bastantes y bastantes fracciones. Previo a entrar a los sitios, quiero mencionar que la ley señala también una agravante en su artículo 213 bis, que nos manifiesta que cuando los delitos se han cometido por servidores públicos, miembros de alguna corporación policíaca, aduanera o migratoria, las penas serán aumentadas hasta en una mitad. Entonces entramos a lo que es ya el ejercicio ilícito del servicio público. Por supuesto, dice que nos comete dicho delito el servidor público que ejerce la función de un empleo, cargo o comisión sin haber tomado posesión legítima o sin satisfacer todos los requisitos legales. Aquí estamos ante dos supuestos. Primero, que tome la posesión sin que se le haya otorgado todavía el cargo mismo. Es decir, yo soy electo quizás gobernador, presidente, diputado, y mi cargo inicia hasta el 5 de agosto, pero ya desde el 1 de agosto yo estoy ejerciendo funciones y firmando como tal. Ese ya es un delito. O bien, como vemos en el supuesto, que no tenga todos los requisitos legales. Quizás mentí al declarar que no tenía, como algunos requisitos, suponiendo que no tenga 2 años de residencia en el estado para ser un diputado, como ejemplo.
como ejemplo, no recuerdo cuál es el requisito, o senador, pero que mienta para poder obtener el cargo, diciendo que al momento de que me erigí, realmente no tenía la estadía pues necesaria, el arraigo necesario dentro del estado, tenía apenas un mes o 2 meses. Como un ejemplo de este caso fue muy sonado el asunto, creo, del diputado del partido, el niño verde del partido, no, no, perdón, de un diputado que fue aquí diputado en Jalisco, cuando venía de una diputación de Tabasco y no tenía el arraigo necesario. No recuerdo el nombre en este momento, pero es un caso así similar. Otro supuesto sería que continúe en el cargo de comisión, no obstante que se le haya revocado su nombramiento, aunque haya sido suspendido o destituido. Es decir, cuando la persona, no obstante que ya se le revocó, suspendió, continúa haciendo funciones del empleo. Bien. También se le da cuando tenga conocimiento por razón de su cargo alguna afectación al patrimonio que oculte por acción o omisión y no forme propósito superior o lo evite estando dentro de sus facultades. También se da el delito en los supuestos en los que oculte o destruya información que tenga bajo su custodia, cuando sean requeridos informes y manifieste hechos y circunstancias falsos, o debiendo cuando en su cuestión de su empleo o cargo debe proteger a la seguridad de personas o instalaciones sin cumpla con su deber. Es un supuesto muy común, digamos, en el caso de los policías, que se le puede dar este tipo de delito. La pena pueden variar de 2 a 7 años. Luego tenemos, aquí me brinqué el capítulo 3, que es que es de los más importantes, que es el abuso de autoridad. Es relevante en virtud de que maneja inclusive hasta 16 fracciones. A grosso modo manifiestan que cuando pide el auxilio de la fuerza pública para impedir la ejecución de una ley, cuando el retador niega a los particulares la protección que tiene obligado, cuando se niega a despachar un negocio al que tenga obligación, cuando siendo requerido para prestar auxilio se niega a darlo. Uno muy citado, cuando está en un establecimiento para la ejecución de sanciones y rehabilitación, reciba como presa a una persona detenida, arrestada o arraigada, sin dar parte de derecho a la autoridad correspondiente, o cuando se requiere informe se niegue que esté detenida, cuando conociendo una privación ilegal de la libertad no la denuncie, cuando se le entreguen fondos o valores y él se los apropie y disponga de ellos indebidamente, cuando obtenga, exija o solicite sin derecho alguno parte del sueldo o remuneración a sus subalternos, cuando ejerciendo sus funciones otorgue empleo a sabiendas que no se prestará el servicio, cuando autorice contratar que se encuentre inhabilitado para dar un servicio, cuando otorgue o acredite una identificación de un servicio público a una persona que no desempeña el cargo, cuando omita realizar el registro inmediato de detención correspondiente. Esto viene en razón de la nueva ley del Registro Nacional de Detenciones. Bien, son los supuestos de abuso de autoridad. Tenemos un capítulo por el cual fue ya derogado, el capítulo bis, que hablaba de desaparición forzada de personas, por eso no hago mención de él, por la misma razón de que hay una ley especial. Tenemos lo que es la coalición de servidores públicos, que se comete dicho delito los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento u otras disposiciones para impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos. Dicho se sanciona con 2 a 7 años de prisión. Tenemos el uso ilícito de atribuciones y facultades. Este lo dice el servidor público que otorga concesiones ilícitamente de servicio público de explotación, permisos y licencias, franquicias, contratos de obra pública, contrato de deuda, o sea, todo esto lo haga de manera ilícita. O también lo comete que a sabiendas de dicha ilicitud niegue el otorgamiento de operaciones que hace de preferencia,
o se haya abstenido de cumplir con una obligación. También lo realiza toda persona que solicite o promueva la decisión del otorgamiento de la contratación indebida de operaciones a las que hace referencia a la fracción anterior, o el sector público teniendo a su cargo fondos públicos les da una aplicación distinta a aquella a la que estuvieran destinados. En este caso, pidiendo supuesto, las sanciones van de 6 meses a 12 años de prisión. Luego tenemos el capítulo 5 bis, el pago de recibo indebido de remuneración de los servidores públicos. Aplica al servidor público que apruebe o refrende el pago de cheque, nómina, retribución, jubilación, liquidación, no autorizados conforme a la Ley Federal de Regulaciones, Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos. Tenemos la concusión, que se refiere, es el delito en el que un servidor público con carácter de tal a título de impuesto, contribución, recargo, renta, rédito, salario, emulente, exija por sí o por medio de otro dinero, valores o servicios a cualquier otra cosa que sepa no ser debida o en mayor cantidad señalada por la ley. Tenemos lo que es la intimidación, que la comete el servidor público que por sí o por interpósita de personas a tercera persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero denuncie o formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la legislación penal o por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dicho delito se tiene pena de 2 a 9 años. Tenemos el ejercicio abusivo de funciones. Lo que el servidor que en su desempeño de su empleo o cargo ilícitamente otorgue por sí o por tercera persona contratos, concesiones, permisos, licencias que produzcan beneficios económicos propios del servidor público, a su cónyuge o parientes, o a cualquier tercero con quien tenga vínculos afectivos. Tenemos el tráfico de influencias, que lo comete el servidor público que por sí o por tercera persona promueva, gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajeno a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión. Este es un ejemplo clásico, es cuando va el servidor público con su compadre o su amigo y facilita pues un negocio a favor de una tercera persona. Tenemos el cohecho, que es cuando el servidor público por sí o por tercera persona solicite o reciba dinero o cualquier otro beneficio, acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo relacionado con sus funciones. Tenemos también el cohecho de servidores públicos extranjeros, que se realiza pues con diferencia al anterior con un servidor público extranjero en beneficio de un tercero, para que este extranjero tenga gestión de la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones de su empleo. El peculado, como podemos ver, la diferencia es que el cohecho puede verse desde 2 puntos. Es tanto el que recibe como aquel que ofrece. Entonces, en el primer supuesto vemos que es el que solicita y en el segundo el que ofrece a un servidor público extranjero. Tenemos el peculado, que se entiende como el beneficio que recibe todo servidor público una tercera persona, distrayendo de su objeto valores, dinero, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado. Como ejemplo de peculado tenemos, se me otorga un vehículo por parte del Estado para trabajarlo, como ocurrió hace poco pues aquí en Jalisco. De hecho, yo utilizo dicho vehículo para irme a pasear al mar o llevar a mi familia. Y tenemos el enriquecimiento ilícito, que es el último supuesto, del cual nos habla que se sancionará quien con motivo de su empleo, cargo o comisión incurra en enriquecimiento ilícito. Y existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño. De hecho, lo curioso de este artículo es que no nomás habla de los bienes de patrimonio personal, sino también aquellos que dispongan su cónyuge de dependientes económicos directos. Bien,
Pues con lo anterior damos por terminada la presente sesión. Ya vimos cuáles son los supuestos de los actos de corrupción a los que puede hacer alusión, que nos remite pues de la Constitución Federal, así como lo que es el enriquecimiento ilícito. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima.